El placer de sumar aquí en línea en nuestro programa, aquí en A Fondo por CNN Radio Rosario, a Fausto Espotorno. Él es economista, no requiere mucha más presentación, todos lo conocemos. Fausto, gusto de tenerte aquí en línea con nosotros. Garrett y el equipo de A Fondo te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Fausto, lo mencionábamos recién, que lo económico obviamente que da vueltas en unas semanas en las que la única certeza parece ser la incertidumbre respecto a lo que nos depara por delante, sin tener demasiado claro ni nombres, ni planes económicos, más que algunas cuestiones que van trascendiendo. ¿Cómo vas vislumbrando vos la economía argentina por estos días? Mira, por estos días la economía argentina está parada, está en pausa, ¿no? En algunos aspectos en pausa, en otros aspectos retrocediendo. Me imagino yo que ya he conocido el caso de que hay una actividad económica, eso significa menos empleo, y todas las decisiones paradas. Mi sensación es que este panorama no se va a revertir tan fácilmente, pero bueno, puede ser que venga un nuevo gobierno y haga algunos anuncios que estimulen un poco la actividad económica de corto plazo, ¿no? Fausto, lo El que... problema es que... Sí, no te escucho. No, digo, el problema de fondo es que Argentina realmente necesita reformas estructurales muy profundas y muy pro mercado. O sea, ya necesitamos para crecer, para volver a crecer realmente, no tener un año de rebote, 1 o 2 años de rebote, sino para volver a crecer realmente, para que nuestros hijos tengan empleo en el futuro, etcétera. Hay que hacer reformas muy profundas que permitan recuperar la actividad económica, que bajen realmente la productividad, que bajen el costo regulatorio, que bajen los costos impositivos. Y por ahora no parece nada de eso en el horizonte. De hecho, más que nada tuvimos unos ataques regulatorios en las últimas semanas que creo que tienden a frenar más la economía que a recuperarla, ¿no? Bueno, lo acabas de decir vos en lo que te iba a preguntar a seguidilla de eso, porque esas reformas no parecen estar cerca, habida cuenta de que tomemos solamente 2 ejemplos de esta semana. Un Alberto Fernández que por un lado en lo que trascendió de su comunicación con Cristalina Georgieva del Fondo Monetario Internacional le dijo: Argentina pretende cumplir pero sin hacer ajuste, punto 1, y después punto 2, que parece casi de color pero que también marca el tema de la emisión monetaria, cuando Alberto Fernández dice que no le gustan los billetes con los animalitos y que preferiría que hubiese próceres, casi como diciendo vamos a imprimir nuevos billetes, ¿no? Sí, bueno, a ver, si creemos que la salida de la actividad económica van a ser más impuestos, más regulaciones y más emisión monetaria, digamos, nos estamos equivocando. Eso va a ser un proceso más inflacionario, casi seguro, con caída en nivel de actividad económica. Pero si vamos en ese camino, vamos básicamente en el auto, los argentinos del acompañante, derecho contra una pared. Así es. Sí, bueno, después hay que ver si esto es el camino real. Hoy yo creo que todavía sigue pesando muchísimo la política. Sobre lo que pasa que ahora está pesando mucho la política interna del propio gobierno, del próximo gobierno, ¿no? Entonces todavía creo que hay mucho fuego ahí y habrá que ver si esto es así o no es así o cuánto de realidad tiene todas esas cosas. Pero más allá de eso, sí es importante entender que Argentina necesita reformas que no son populistas de ninguna manera, reformas que van en contra de los sindicatos, que van en contra de aquellos empresarios que prefieren la economía cerrada, de aquellos empresarios que prefieren que les regulen a favor la economía, etc. Obvio. Ahora, esto del peso de la política, Fausto, que parece muchas veces ponerse delante de la carreta como pretendiendo manejar todo y no entendiendo el rol de la economía. ¿Hay cierto animismo mágico o fenomenista de creer que con las normas, con los dichos, con buena voluntad se resuelven las cosas sin hacer el laburo que hay que hacer realmente? Exactamente. Y a veces un desconocimiento muy grande de lo que es el mercado y la economía en general, ¿no? Y, por ejemplo, la ley de góndolas es un ejemplo increíble de la ignorancia de los políticos sobre la economía, ¿no? Lo mismo va para la ley de alquileres, ahora también salió una ley de recitales, ¿viste? Sí, el cupo en los recitales. El cupo recitales, que parece que entiendo que el mismo proyecto estaba diciendo que solamente en 10% de bandas femeninas y querían poner 30, entonces... Sí, pero y si no existen, ¿qué van a hacer? A lo mejor no se quisieron formar esas bandas.
Exactamente. En la Grey de góndola les piden 5 marcas por producto y hay que vender 5 productores. Sí, y además vas a tener seguramente un inspector que te va a tener que ir a la góndola, que va a ver quién controla después a ese inspector para chequear si los productos están, si no están, en qué porcentaje. Pero además implica un montón de costos. ¿No te crees que las pymes no van a los supermercados solamente porque los supermercados no lo dejan? Primero que yo creo que cualquier supermercadista va a querer poner la mayor cantidad de productos en su góndola lo posible, ¿no? Además, cualquiera de nosotros ha ido al supermercado y se encuentra con que hay un producto que no encuentra y es lo peor que te pasa en el supermercado. Si vos vas al supermercado justamente porque el supermercado te brinda disponibilidad y varias cosas, ¿no? Entonces, esas cosas son ridículas, ¿no? Los supermercados no pueden ir a las pequeñas empresas porque son malos, porque son monopólicos. No es así, de hecho, ni siquiera son monopólicos en primer lugar. En segundo lugar, el supermercado que más quiere tener la mayor cantidad de empresas ahí metidas. Y yo creo que al revés, al supermercado hoy en día le está costando llenar las góndolas de productos, ¿no? Y las pequeñas empresas a veces no quieren el mismo porque el supermercado, hay una razón muy sencilla por la cual muchas empresas no quieren ir al supermercado. Primero porque me parece válido, cualquier empresa puede elegir ir o no al supermercado. Obvio. El segundo, que tiene un costo muy alto, tenés que tener repositores, que presenten tu producto prolijamente, tenés que tener todo formalizado, muy blanco, todas las cuentas muy transparentes, porque el supermercado es corresponsable, por una propia regulación del gobierno es corresponsable impositivamente, es decir, la empresa evade, cae como responsable del supermercado, por eso a veces no se quieren meter. Tenés que hacer un montón de gastos, y es un mercado, el supermercado es una cosa muy competitiva, muy amplia, ¿no? Es como puede ser muy rentable si es que te conviene, pero si tienes grandes volúmenes, pero si no tienes grandes volúmenes, no es tan rentable. Entonces, bueno, hay que ver si las pymes se quieren meter, y si no se quieren meter, si las pymes no quieren ir, ¿qué hacemos? Y si otras empresas venden muchísimo, ¿cómo ocupamos cómo se llenan las góndolas? Además, voy a explicar esto porque además esta ley va a hacer que todos paguemos más en los supermercados. Sí. Todo salga más caro. 2 razones. Las empresas grandes que ahora tienen un 30% de la góndola, con un poder tener 50, poner, no sé. Si tienen poco espacio y venden mucho, pensá en el mercado de gaseosas, por ejemplo. Sí. Van a tener que tener mucho más reposición en el supermercado, ya se van a tener que estar dando vueltas, rotando mucho más la mercadería, lo cual implica un costo mucho más grande para ellos y te lo van a cobrar. Además, la ley de góndolas ofrece, obliga a firmar contratos. Cada contrato es un 4% de impuesto a los sellos. Eso te lo van a cobrar. Las pymes que quieren entrar al supermercado, que venden barato, venden barato porque en el comercio, que es donde les conviene. Ahora, en el supermercado van a encontrar con que tienen que poner un repositor, que tienen que pagar más impuestos, que tienen que pagar un impuesto a los sellos. Sí, se va a encarecer todo. Se va a encarecer todo y todo va a ser más caro. ¿Tá? Entonces, ¿cuál es el beneficio que vamos a tener? El costo lo van a pagar los productores, las empresas que producen, lo va a pagar el supermercado y lo van a pagar los consumidores, todos peores. ¿Tá? Y esas son estas cosas porque los políticos no entienden que el mercado, ya cuando el mercado encontró un equilibrio, este equilibrio lo encontró porque es el punto que beneficia a todos, o por lo menos el mejor, sí, el óptimo. El mejor acuerdo que pueden llegar todos, claro, exactamente. Fausto, ¿qué tal? Te saluda Ignacio. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Fausto, te quería traer un poco lo que dijiste al principio. Decías que Argentina necesita reformas estructurales. Primero te quería preguntar cuál es tu pálpito si el gobierno encabezado por Alberto Fernández va a encarar estas reformas. Y lo segundo que te quería preguntar es más bien en la cuestión monetaria. Hay algunos economistas que hablan de que es posible que haya una hiperinflación. Saber si crees que este desenlace fatal, si se quiere decir, puede llegar a ocurrir. A ver, yo lo veo como un escenario posible, ¿tá? No lo veo como un escenario probable ya, ¿tá? No creo que el año que viene tengas una hiper, a menos que hagas las cosas muy mal, pero lo creas por si acaso. Pero está entre los escenarios posibles, claramente, ¿no? Una caída fuerte de la demanda de dinero. Una caída fuerte de la demanda de dinero, con aumento con una suba de inflación importante, etcétera. Eso te va a generar, te puede generar una despegada inflacionaria. Y si además no creas expectativas, esto es muy importante, ¿no? Claro. Si el gobierno
nacional no logra demostrarle al mercado de los productores de que puede haber inflación baja, No, claro. o sea, anclando el tipo de cambio, o anclar ese tipo de cambio, o reducir el déficit fiscal muchísimo, o lo que fuera, entonces podés tener una mayor caída en la demanda de dinero, ¿no? Imagino que para justamente disminuir fuertemente este déficit fiscal es donde ahí entrarían las reformas estructurales de las que hablás, que aprovecho para volverte a decir... No necesariamente, no necesariamente. Ah. No necesariamente. Las reformas estructurales son necesarias para volver a crecer, ¿no? Bien. Pero el gobierno perfectamente puede subir retenciones y reducir el déficit fiscal. Claro. Y eso no te hace crecer, no implica nada, pero reducir el déficit fiscal. Claro. ¿Por qué? Porque el problema de fondo, lo que explica el crecimiento no es el déficit, sino el gasto público, el tamaño del Estado. Sea que los financies con impuestos o sea que los financies con deuda. O sea, vos podés tener déficit fiscal bajísimo, con un gasto público muy alto y probablemente con una presión tributaria de locos, Claro. Pero eso no te garantiza crecimiento económico, simplemente te implica que no tenés déficit fiscal. Lo cual puede ser un avance comparado a la situación argentina porque no tenés riesgos financieros. Claro. Pero no te garantiza crecimiento y empleo, ¿no? ¿Y pensás que se puede...? Sí. A la larga, si vas por ese camino, también empiezas a tener déficit, ¿no? Porque, Claro. ¿qué es lo que le pasa a Argentina? Gasto público muy alto, los financia todo con impuestos, la economía no crece, las nuevas generaciones que entran al mercado laboral se encuentran con que no hay mercado laboral, porque no hay crecimiento, y eso empieza a generar problemas sociales, o alternativamente, o lo obliga al gobierno a gastar más, o empieza a recaudar menos impuestos y empieza a tener déficit. Sí, siempre este déficit se termina justamente financiando con impuestos, con deuda o si no emisión, ¿no? Exactamente. El gasto se financia con impuestos, con deuda, con emisión. ¿Y ves que alguna actitud positiva con respecto a encarar alguna de las reformas estructurales que estás mencionando o lo ves muy lejos? Lo veo lejos por ahora, aunque puede haber algunas cosas, ¿no? A ver, tampoco es necesario que se hagan todas las reformas al mismo tiempo, y obviamente te da un shock de reformas como para que la economía funcione, ¿no? Pero también se pueden dar de a poco. Lo que pasa es que los resultados también van a ser de a poco, ¿no? Fíjate Brasil viene haciendo reformas estructurales desde hace varios años, antes de Bolsonaro incluso, y todavía le está costando la recuperación económica, ¿no? Fausto, aprovechamos que te tenemos, te hacemos una última pregunta. No hace falta que le pongamos nombres propios porque además no están oficializados, pero en base a lo que se va conociendo de lo que podría ser el gabinete de Alberto Fernández, ¿te parece que entienden el problema económico como vos lo estás planteando o te parece que no? Me parece que no tanto. Y tampoco lo ven así tan... Creo que algunas cosas sí las entienden, pero otras cosas no las entienden, ¿no? Y además veo por ahora más un enfoque en el corto plazo que en otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de las reformas estructurales estamos hablando de un crecimiento a largo plazo. ¿Qué significa eso? Estamos hablando del crecimiento sostenido. Ahora voy a poner este ejemplo. Si vos tenés una fábrica puede estar produciendo más por dos razones. O porque la fábrica cada vez es más grande, ¿tá? O porque simplemente agregás turnos adentro de la planta, ¿tá? Primero un turno, dos turnos, tres turnos. ¿Tá? Claro, que eso agregar turnos tiene un límite. En algún momento no va para más, ¿tá? Y en algún momento las máquinas se empiezan a romper porque están haciéndose todo el tiempo. Sí, no se la banca más. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de crecimiento de largo plazo, de crecimiento sostenible, estamos hablando de que la fábrica crezca de tamaño. ¿Ya? Pero hoy lo veo más a los gobiernos enfocados en crecimiento de corto plazo, que es justamente agregar un turno más, inyectar dinero, a ver si eso hace que la economía se recaliente un poquito, está muy fría, ¿cierto? Y que te puede funcionar, podés agregar 1 o 2 turnos más a la planta y vas a crecer 1 o 2 años, pero después llegas al máximo si la planta no crece de tamaño, ¿no? Si la fábrica no crece de tamaño. Y las reformas estructurales son fundamentales para que la fábrica empiece a crecer. Si no, vamos a estar otra vez teniendo 2 años malos, 2 años buenos, 1 año malo. Sí, girando en falso. Exactamente. Fausto, te agradecemos muchísimo por este contacto, por estos minutos que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia y te mandamos un abrazo. Un abrazo, hasta luego.
Hablábamos con Fausto Potorno, economista de él, charlamos sobre la economía argentina aquí en A Fondo por CNN Radio Rosario. De la soledad.